vamos a hablar de novelas históricas griegas. En este video les voy a contar un poquito sobre el contexto, de qué se tratan y sobre todo lo que más me gustó y por qué se las estoy recomendando hoy. Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Paula Phoenix y como vieron en el título vamos a hablar de 4 novelas muy interesantes. Los últimos meses estuve demasiado obsesionada leyendo novelas históricas de diferentes temáticas y evidentemente las novelas históricas griegas no podían faltar en esta lista. Entonces, después de leerme muchísimos libros, pero cuando les digo muchísimos, son muchísimos, escogí algunos para hacer unas reviews y dejarlas acá, poderlas compartir con ustedes, para que cuando estén interesadas o interesados en leer este tipo de novelas, pues ya tengan como una guía. Porque claro, hay muchísimas novelas históricas griegas, pero no todas son buenas, no todas te enganchan. Entonces, hoy les traje 4 recomendaciones. Creo que este video lo voy a hacer en 2 partes porque hay más de 4 que me encantaron, pero en el video de hoy les voy a dejar estas 4 que están como en mi top de las novelas históricas griegas que me leí en los últimos meses después de leerme muchísimas. No hay como un orden específico entre estas 4 de cuál me gustó más o cuál me gustó menos, simplemente pensé que eran las 4 con las cuales quería hacer la primera parte de este video. Y bueno, sin más demora, vamos a ver cuáles son. Este primer libro es Song of Achilles de Madeline Miller, que es la canción de Aquiles. Y este libro creo que se hizo tendencia hace como 1 año o 2, pero yo me lo leí recientemente cuando tuve como toda esta obsesión de libros de novelas históricas griegas, entonces por eso lo traigo acá. Este libro se desarrolla en el contexto de la guerra de Troya y pues yo creo que la mayoría de personas conocemos la típica versión del mito de Aquiles y el talón de Aquiles, y nos habremos visto esa película de Hollywood donde cuentan como un lado de la historia de la guerra de Troya, pero este libro de verdad es como una revisión de esta guerra demasiado interesante. Entonces les voy a contar como lo que más me gustó y por qué la quiero recomendar hoy. Lo primero que me parece súper interesante de este libro es que nos cuenta desde muy atrás en la historia de Aquiles, o sea, les va a contar desde cómo fue concebido, quién era su madre, quién era su padre, cómo pasa esa unión, cómo va creciendo, cómo es desde muy niño, cómo se va encontrando con los otros personajes en la historia, o sea, es como algo que no nos han contado en ningún otro lugar, o por lo menos yo no lo había visto en ningún otro lugar y me pareció como súper fascinante. También te cuentan la historia de cómo lo entrenan, bueno, como todas las aventuras que pasan antes de la guerra de Troya, que pues es como lo más famoso la guerra de Troya, pero todo lo que pasa antes, si a uno le interesa ese contexto, es como demasiado increíble también. Otra cosa que me fascinó es la forma en la que desarrollan esta relación entre los personajes principales, que son Patroclo y Aquiles, que también como que Patroclo uno lo ha escuchado por ahí nombrar, pero por lo menos yo no tenía muy claro como quién era, de dónde había salido este personaje, quién era para Aquiles, como no sé, me sentía muy perdida en la historia. Y aquí te desarrollan toda la historia y te van contando y es como súper interesante la forma en la que ellos dos se relacionan e incluso los mismos textos están súper bien escritos. Y más que las palabras y como, pues obviamente está demasiado bien escrito, por algo fue un bestseller, pero es como la vibe que tiene el libro, es como la energía que emana, es súper particular y a mí personalmente me gustó mucho, me pareció como súper envolvente, es como que te da una versión tan diferente de todas las otras versiones que hemos visto de los mitos de Aquiles. Entonces, en conclusión sobre este libro, es como súper inmersivo, te hace sentir que estás ahí, te emocionas, sufres, lo lloras, lo disfrutas y es de esos libros que como que no puedes parar de leer, que lo lees y lo lees y lo lees, a pesar de que ya sepas como todo el desarrollo de la historia, pero como es una versión tan nueva de lo que ya sabías, es muy apasionante. Entonces, ese sería el primer libro. La segunda novela histórica griega que les quiero recomendar el día de hoy es El asesinato de Sócrates de Marcos Chikov. Este libro, en términos generales, lo que te cuenta es la historia de Sócrates, entonces te cuenta lo que fue toda su vida y pues el punto central de esto es como la forma en la que muere Sócrates, que igual pues yo creo que la mayoría de las personas tenemos como una idea de quién fue Sócrates y qué fue lo que pasó al final y toda la historia con la cicuta. Pero Marcos te trae una versión como extendida de todo el contexto griego, entonces voy a contarles por qué me gustó este libro y por qué se los quiero recomendar. De los 4 libros que les voy a recomendar hoy,
este libro en particular es el que es más cuidadoso con todo el contexto histórico, sobre todo porque los otros se centran en la parte de la mitología griega, que es como toda la historia de la guerra de Troya y antes, ya les voy a hablar después de ese libro, pero es como un contexto que está muy basado en los mitos. En cambio, sobre el contexto de Sócrates, que es el siglo V antes de Cristo, sí hay muchísima más información, hay más documentación, se sabe qué pasó, se dejaron textos escritos sobre el contexto, sobre las guerras. Entonces este libro es como súper cuidadoso con el contexto y sobre los personajes que te está contando y sobre lo que hacen. Y bueno, ya les voy a escribir un poquito más, pero quería dejar como el disclaimer que este es el único que tiene como un contexto muy certero, pues porque los demás al final están basados en mitos. Lo primero que me encantó de este libro es que nos cuenta todo el desarrollo de la guerra del Peloponeso, que fue la guerra que se libraba entre Atenas y Esparta. Era algo de lo que pues como que yo tenía algo de idea sobre esta tensión entre las dos ciudades, pero no tenía muy claro ni siquiera como en qué época exactamente había empezado, cómo se había desarrollado, qué personajes políticos también habían estado involucrados. Y en este libro, mientras te va contando toda la historia de Sócrates, te cuenta eso y es como muy chévere porque no solamente estás viendo como el desarrollo de este personaje, sino todo lo que está pasando alrededor, que bueno, es el punto de las novelas históricas, pero siento que este libro lo hace como particularmente bien, entonces eso me gustó muchísimo. Lo otro que me gustó mucho es que aunque la novela está basada en Sócrates y como sobre este lado de Atenas y la filosofía, y te cuentan todo este contexto que de alguna manera es un poco más popular o que es como que lo has estudiado en el colegio, tienes idea, bueno, yo soy filósofa, entonces como que este lado también tenía mucha más idea, pero la novela tiene un personaje en Esparta, entonces también te enteras del otro lado y también te cuenta cómo entrenaban a los espartanos, cómo vivían, lo que comían, cómo se relacionaban entre ellos, cómo eran sus leyes, la política, y ves como el contraste, ¿no?, entre la Atenas y la Esparta de la antigüedad. A mí me parece demasiado entretenido. Y bueno, no les voy a dar spoilers de lo que pasa, pero sí decirles que es de esos libros que también te enganchan y como que no puedes parar y quieres saber qué pasa y sigues y sigues y sigues leyendo y sigue siendo cada vez más interesante, y como hay tantos detalles como súper accurate de la historia, es muy interesante, es muy muy chévere, se los recomiendo mucho. En tercer lugar, les quiero recomendar Circe, de Madeline Miller también, que es la misma autora de la canción de Aquiles. Y este libro va sobre el mito de Circe, que es la hija de Helios, el dios del sol. Y nos cuenta como también toda la historia de este personaje, que es como un personaje un poco más secundario o más olvidado de la mitología griega. No es como el típico personaje en el que pensamos cuando pensamos en la mitología griega. Y bueno, en el libro, si se animan a leerlo, ya van a ver como todo el desarrollo de ella, pero es como que ella tenía el don más o menos de lo que se conoce por brujería. Entonces sabía utilizar plantas y sabía usar cosas que para los dioses no era como el típico poder. Este libro también se hizo como súper famoso hace igual 1 o 2 años y yo me lo vine a leer un poco meses después, cuando vino toda esta obsesión sobre la historia y las novelas históricas griegas. Creo que lo que más me gustó de este libro es que era una historia poco conocida para mí. Yo sinceramente ni siquiera había escuchado hablar de Circe antes de leérmelo, como que, no sé, era una historia como súper perdida. Se había escuchado de los titanes, se había leído algunas cosas, pero no sabía bien como quién era ella, ni quién eran sus familiares, ni en lo que estuvo involucrada, ni nada. Entonces, ver todo ese contexto me pareció súper interesante. Aparte, como es de la parte de los dioses, pues tiene una vida súper larga. Entonces va a vivir muchísimas cosas y va a estar en muchos contextos históricos de la mitología griega. Eso fue lo que me pareció más interesante del libro, y es como que a través de la historia te van contando la historia de ella, pero vas viendo como a todos los rockstars de la mitología griega. Entonces ves a Odiseo, ves a Pasífae, ves a Medea, hay una parte en la que también hablan de Calipso, tienes también la historia del Minotauro, es como todo en uno y todo contado desde ella. Ay no, es muy interesante, de verdad. Es como, si no se lo han leído, pues por algo se hizo bestseller y por algo se hizo tan famoso. Es como muy único, no sé, este libro me pareció muy curioso en que no es la típica historia. Por último, me gustó como la forma en la que describe también los conflictos entre los dioses, como que pues que sabemos que
Es que los dioses tienen también ciertas personalidades y tienen cierta conexión con los humanos y como ciertos parecidos. Y siento que este libro te hace muy fácil conectar con eso, porque conectas con emociones muy humanas de los dioses y vas entendiendo como los conflictos entre ellos. Eso me pareció también muy muy interesante este libro. El cuarto y último libro del que les voy a hablar en este video se llama La Antorcha y es de Marion Zimmer Bradley. De los 4 libros que les hablé en este video, creo que este es mi favorito. O sea, en verdad todos me gustaron y todos los recomiendo, pero este es mi favorito porque fue demasiado particular. También te está contando la guerra de Troya, o sea, está en ese contexto histórico, histórico mitológico, pero es una mirada como muy feminista de la historia. O sea, es como algo que la verdad yo nunca he leído algo así de novela histórica griega y este libro fue como, uy, esto es súper diferente. O por lo menos yo lo leí como con esa mirada feminista porque bueno, ya les voy a contar un poquito más por qué me gustó y esto, pero es como que está contado desde un personaje secundario que es mujer y la forma en la que va desarrollando los hechos, o sea, a mí me pareció súper feminista la lectura de este libro. Lo que más me impactó del libro es que está contado desde Cassandra, que es la hermana de Paris y Héctor. Bueno, si se acuerdan, Paris es el que va ahí y se roba a Helena y se la trae a Troya y como que por eso es que comienza la guerra. Evidentemente no vamos a ver mucho más contexto de todo lo que hay detrás del rapto, de todo lo que hay detrás de la guerra, de cómo se desarrolla, pero está contado desde Cassandra, entonces es como una visión súper diferente, es como que te aísla porque no te está contando desde los personajes principales, que es como lo que casi siempre pasa en este tipo de novelas, o es como lo que pasa en La canción de Aquiles, pues estás viéndolo como mucho más cerca. Otra cosa que me encantó del libro es que cuenta demasiados detalles de cómo habría sido la vida en este contexto de la guerra de Troya, o sea, más o menos el siglo XV antes de Cristo, y eso me parece como muy detallado. O sea, como que te cuenta sobre las ofrendas, te cuenta exactamente cómo eran las casas, te cuenta cómo eran las calles, cómo eran los caminos, la ropa que se ponían, el tipo de joyas, o sea, como cosas muy pequeñas, pero que te ayudan como a visualizar en tu cabeza toda la narrativa y todo lo que te están contando. O sea, ayuda muchísimo, como ese nivel de detalle ayuda muchísimo a imaginárselo. Me encantó de este libro que te cuenta la historia de las sacerdotisas de Apolo, porque Cassandra, pues como lo poco que sabemos de ella era que era hermana de Héctor y de Paris y que era sacerdotisa de Apolo, pero ya, no sé, como X, no te cuentan tampoco nada más. Pero este libro es como que te cuenta bien, pues el rol de una sacerdotisa, qué hacían, cómo se convertían en ellas, porque claro, está contado desde este personaje principal para la novela, que es algo como súper diferente a lo que yo siempre había visto. Me encantó, o sea, esa parte yo creo que fue como mi highlight y lo que hizo que fuera para mí el mejor libro de estos que les estoy recomendando hoy. Y sí, en suma es como que siento que fue una perspectiva muy fresca de lo que es la guerra de Troya, porque hay muchos libros sobre la guerra de Troya y hay muchas versiones de esta historia, pero pues empezando porque casi todos están contados solo como desde el contexto de la guerra y entonces pues de los hombres, evidentemente siempre te cuentan es como este guerrero o este otro guerrero de este lado de Troya o de este lado de Esparta, pero es como que no sé, es como una versión que ya hemos visto y hemos visto en películas y es como más la típica en el sentido de que está centrado solamente en la guerra, mientras que este libro pues es un personaje totalmente aislado de la guerra y es mujer y a mí me encantó, o sea, esa perspectiva que yo les digo que me pareció como súper feminista, me encantó. Si se lo leen, por favor me dejan en los comentarios qué les pareció, si les gustó, si también se les hizo feminista o solo está en mi cabeza porque es como mi bias, pero sí, o sea, de estas 4, la que más me gustó sinceramente. Esas fueron mis recomendaciones de hoy de 4 novelas históricas griegas que me fascinaron entre todas las que me leí y las que les recomendaría muchísimo. Esta va a ser la parte 1 y después voy a hacer una parte 2 porque hay muchas otras que también me gustaron, pero no quería que esto quedara como excesivamente largo y sino más bien poder hablarles bien y en detalle de cada uno
de estos libros. Si les gusta este tipo de contenido, háganmelo saber, déjenme like, suscríbanse y bueno, si se animan a leerlos, si les gustaron, me lo dejan saber en los comentarios, cuenten cuáles fueron sus partes favoritas, sin spoilers, por favor, para que nadie vaya a ver spoilers. Y si tienen otras recomendaciones que crean que les puede servir a otras personas, otras novelas históricas, otros libros que les hayan gustado mucho, también por favor déjenlo en los comentarios para que podamos otras personas acceder a esto y leernos. Sigan leyendo mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!